Ahí estamos. Bien. Repasemos el enunciado del ejercicio 5 y ahí lo abordamos. Desarrollar en lenguaje C un programa que permita cargar un vector desde teclado con 10 números enteros. Luego que pueda mostrar por pantalla la suma de los pares y la resta de los impares y el vector también. Bueno, vamos a ver. Suma de pares y resta de impares. Tener en cuenta que este ejercicio, como todos los de este trabajo práctico, ya debieron estar resueltos. Uy, Si no me Dios. equivoco, era el práctico 7. Entonces, no hacía falta concentrarse en darle solución, sino más bien en encapsular cada tarea en una función. Entonces acá podemos ver cuáles son las tareas asociadas en este ejercicio en particular, ¿no? Bueno, las dos primeras son las más obvias, que desde los primeros ejercicios seguramente han podido armar una función para cargar un vector y otra función para mostrar el vector. Estas funciones en particular reciben como parámetro el vector sobre el cual se va a trabajar y la longitud o la dimensión del vector, ¿no? Es decir, la cantidad de elementos. De esa manera la función es utilizable para diferentes tipos de dimensiones, o sea, para diferentes dimensiones de vectores. Después tenemos una función de paridad. Observar que estas funciones son void porque no devuelven ningún dato. Simplemente hacen su tarea, la de cargar y la de mostrar el vector. En cambio, la función paridad, como se puede ver acá, la función prototipo, esta, recibe un parámetro entero que sin lugar a duda es el número al cual le va a determinar la paridad y devuelve un entero. ¿Ah? El entero va a servir de testigo respecto del resultado, respecto de si el número que le pasamos como parámetro es par o es impar. Después tenemos una función que es la de suma de los pares. Sin lugar a duda, la función suma de pares va a llamar a la función paridad para poder determinar la paridad de cada número con el cual va a trabajar y va a terminar realizando la suma de los pares. Esta función, además de recibir como parámetro el vector, también recibe la longitud, o mejor dicho, la dimensión del vector, y también devuelve un entero, que evidentemente va a ser la suma de los pares. Esta función, la resta de los impares, también devuelve un número, que seguramente es el resultado, recibe como parámetro un vector, la dimensión del mismo, y sin lugar a dudas también llama a la función paridad. Entonces el programa principal queda en este bloque, en el que declaramos una variable. Bueno, esta variable ha quedado obsoleta, ¿sí? Porque ya el programa principal no hace uso de la variable i. Bueno, eso muestra que al problema anterior lo hemos ido encapsulando las tareas, ¿no? Se declara el vector sobre el cual se va a trabajar. Bueno, la dimensión está descripta utilizando una macro a la cual se le asocia el número 10 al rótulo dim. Se advierte con un mensaje que se solicita la carga del vector, se llama a la función cargar vector, se puede ver cómo se le pasa como parámetro simplemente el nombre del vector, no se indica la dimensión, nada, simplemente el nombre del vector, y el segundo parámetro es justamente la longitud, que va a ser el dato que va a permitir controlar qué tantas iteraciones va a realizar el lazo for. Para eso utilizamos este dato. Bueno, así como tenemos la función de carga, también tenemos la función de mostrar el vector, también pasamos como parámetro el vector y la dimensión. Y después, observar acá, dice mostrar la suma de pares. Entonces acá se usa un printf con un mensaje diciendo que la suma de pares es, y se va a poner un dato de tipo entero ahí, y en lugar de pasar, de especificar una variable después de la coma en el printf, directamente se hace la llamada a la función suma de pares, se le pasa como parámetro el vector, la dimensión,
y esta función ya devuelve la suma de los pares, o sea que toda esta función se convierte en el resultado, que es la suma de pares, y es lo que se inserta en esta cadena, que es lo que hacía falta para mostrar el resultado. Acá de la misma manera usamos un printf para decir que la resta de pares da como resultado, y con un %i indicamos que en esta cadena se va a insertar lo que esté a continuación de la coma, que no es más que la función resta de pares, de impares, perdón. Bueno, acá están las funciones desarrolladas, la de carga, perdón, acá se modificó. La carga de vector, tenemos también la función para mostrar el vector. Y acá tenemos la función de paridad. Bueno, la función de paridad es muy sencilla. Ya la hemos visto en un ejercicio anterior, en el ejercicio del trabajo práctico anterior. Uno de los ejercicios era detectar la paridad, o sea que esto ya lo hemos explicado antes. Seguramente está en el video correspondiente. Recibe la función como parámetro un número, le aplica el operador mod, y si es 0, dentro del if devolvemos 1, con lo cual estamos devolviendo un verdadero en este 1 implícitamente. De lo contrario, devolvemos un 0. O sea que si la función de paridad devuelve un 1, significa que el número ingresado es par, y si devuelve un 0, significa que no es par. Esta función, la de paridad, es la que va a hacer uso la función de suma de pares. Observar que la función suma de pares no es más que un lazo for para poder recorrer, digamos, los elementos del vector desde i igual a 0 hasta el valor máximo, que es longitud. Dentro de ese lazo for va a haber un bloque if, en donde vamos a llamar dentro de la expresión que evalúa el if, llamamos a la función de paridad y le pasamos como parámetro el elemento i, o sea, donde está apuntando el lazo for, en ese momento dentro del vector. Entonces, la función paridad aplica su trabajo sobre ese elemento, sobre ese dato del vector, y detecta la paridad. Si devuelve 1, se hace la suma, y si devuelve 0, no se realiza la ejecución del bloque del if. Por lo tanto, devuelve la suma par, que será parcial en el caso de que no todos los elementos del vector sean pares. Eso es obvio, ¿no? Porque fíjense que si no se cumple el if, el lazo for cambia el valor de i y apunta al siguiente elemento, al cual se le vuelve a verificar la paridad y se acumula en caso que sea par, y en caso que no sea par, se vuelve a ejecutar el lazo for, y eso va a repetirse desde i igual a 0 hasta el valor de la longitud del vector, ¿no? Cuando este lazo for llega a su fin, en suma par, que es un acumulador, tenemos la acumulación, valga la redundancia, de todos los elementos pares. Y eso es lo que devuelve la función suma pares. Bueno, la función resta de impares es exactamente lo mismo, pero evidentemente lo que estamos buscando es la no paridad. Por eso es que acá llamamos a la función paridad y preguntamos si es distinto de 1. Tengan en cuenta que acá, si era 1, no hacía falta compararla con 1, porque ya la misma función se vuelve 1. Significa que es verdadero. En cambio acá tenemos que compararlo si es distinto de 1. Significa que si devuelto un valor distinto de 1, lo que es lo mismo, 0, significa que el lazo if se va a ejecutar, y de esa manera vamos a hacer la acumulación de los valores impares, pero en modo resta, o sea, va a ir acumulando por el lado del negativo. Y de esa manera, cuando se cumple el lazo for, devolvemos ese valor, que es lo que se buscaba con esta función. No sé si con eso hemos cubierto todas las dudas que pudiera haber sobre este ejercicio.
¿Algo más al respecto? Ese es el 5. Sí, exactamente. Ah, habían pedido el 9 también. Bueno, menos mal que son varios, si no terminamos explicándolo todo. Vamos a ver en el enunciado. Nos planteaba lo siguiente: desarrollar el lenguaje C, un programa que cargue un vector con los primeros 100 números enteros pares, luego que muestre por pantalla el vector y la suma de sus elementos. Bueno, también muy parecido, ¿no? En esta función, bueno, utilizamos una dimensión de 100, porque son 100 los elementos que hay que trabajar. Usamos una función mostrar vector. No usamos una función que cargue el vector porque se tiene que trabajar con los 100 números, ¿no? Entonces, sí vamos a tener una función que sume los elementos, porque eso es lo que pide, la suma de sus elementos, y que se carguen los 100 números pares. Por lo tanto, necesitamos la función para detectar paridad, que ya habíamos utilizado en los otros ejercicios. Y después una función que genere el vector de pares. Sin lugar a dudas, esta función, generar vector de pares, va a hacer uso de la función de paridad, ¿no? Bueno, esta función también recibe como parámetro el vector y la longitud del mismo, al igual que la función de mostrar vector y sumar los elementos del vector. Entonces, vamos a ver, vamos a ver ahora el funcionamiento, digamos, ¿no? Bueno, acá vamos a utilizar la función generar vector de pares, la función suma de elementos del vector y la función mostrar el vector. Vamos a ver cómo están diagramadas cada una de ellas. Bueno, la función mostrar vector es la misma de antes, es un lazo for, en donde tenemos un printf y basamos como parámetro la dimensión del vector. Eso va a permitir poner el límite máximo a las repeticiones o iteraciones del lazo for. En el caso de suma de elementos del vector, obviamente lo que recibe como parámetro es el vector y la dimensión del mismo, que tiene impacto en el lazo for, como ya hemos dicho antes, y se realiza la acumulación de los elementos del vector. Acá no hay que discernir si son pares o no, por lo tanto, directamente se va acumulando cada uno de los valores del vector en este acumulador, y esto es lo que devuelve la función, por eso aparece un int antes del nombre de la función. Ahora, la función paridad ya lo hemos explicado antes, y veamos la función generar vector de pares. Vamos a revisar el enunciado, dice: un programa que cargue un vector con los 100 números enteros pares y luego que muestre por pantalla el vector y la suma de ellos. Vamos otra vez. Bueno, pasamos como en este ejercicio pasamos como parámetro el vector y la longitud, igual que en los otros casos. Y en el lazo for, ¿qué es lo que se realiza? Fíjense que el lazo for va a recorrer desde i igual a 0 hasta la longitud máxima. Y vamos a tener adentro un bloque if, que lo que va a hacer es detectar la paridad de cada elemento de la repetición, porque acá vamos a tener implícito los 100 elementos, de los cuales vamos a tener que tomar los pares para cargarlos en el vector. Y fíjense que como i es la variable que controla la repetición de 0 a 100, entonces necesitamos otra variable que nos permita ir apuntando los elementos del vector. Porque si usamos i, solamente vamos a poder acceder a los elementos pares y se van a perder el acceso a los elementos donde i no sea par.
Por eso es que utilizamos otra variable, en este caso j, para ir apuntando uno a uno los elementos del vector, en el cual vamos a guardar solamente números pares. Los números pares que vaya adoptando la variable i. Entonces, de esa manera, cuando la paridad respecto de i se cumple, es el valor de i, por lo tanto par, el que vamos a guardar en el vector donde apunte j. J empieza tomando el valor 0 y cada vez que ingresa al bloque if se incrementa. De esa manera vamos a tener posiciones completas, o sea 0, 1, 2, 3, las que corresponda, pero los datos guardados sí van a ser pares. Y de los que se devuelve es justamente J, que tiene que ver con la cantidad de elementos pares que se han recolectado, ¿no? Por eso es que veíamos en el programa principal que usábamos la variable j para que la función devuelva la cantidad de pares, ¿no? Es la última la que estábamos viendo. Entonces conseguimos dos cosas con la función: que en el vector se carguen los elementos pares y además devolvemos cuántos elementos fueron, ¿no? Esto también nos sirve para que cuando tengamos que mostrar el vector, tengamos en la variable j la dimensión de ese vector. No sé si tomaron en cuenta ese último detalle, ¿no? Porque el vector no va a tener la dimensión de 100, sino va a tener la dimensión de la cantidad de elementos pares que hay de 0 a 100. No sé si quieren hacer algún comentario. Este ejercicio tiene muchas formas de resolverse. Esta es una propuesta nada más. ¿Ningún comentario, ninguna pregunta? No sé quién es el que había No, por preguntado, mí no. si es que hemos logrado abarcar. Están preparando el fuego esta gente. Ajá, perfecto. Ahí respondió. Muy bien, me alegro que haya servido. Bien ahí. El 7. Preguntan del 7. El enunciado del ejercicio 7 nos plantea desarrollar el lenguaje C un programa que solicite por teclado un número al operador y que genere un vector con los 15 primeros múltiplos del número ingresado. Al final, que muestre por pantalla el número ingresado y el vector de múltiplos. Ya lo abrimos al ejercicio para repasar el cómo está hecho. Dice, acá nos muestra, a ver si el vector de los 15 múltiplos de x. Bueno, vamos a tener la función que ya venimos usando de antes, que es la de mostrar un vector, y otra función referida a la tarea de generar el vector de múltiplos, ¿sí? Para eso vamos a necesitar ingresar el vector, en realidad darle acceso al vector para que lo cargue, le damos la longitud o la dimensión del vector y el número sobre el cual tiene que generarse los múltiplos, ¿no? Dos funciones nada más. Bueno, le pedimos al operador que ingrese un número, lo cargamos en la variable x y llamamos a la función vector múltiplo. Vector múltiplo. Y le pasamos como parámetro el nombre del vector, que es a, el valor del múltiplo que está en x y la dimensión que está definida en la macro, 15 elementos. Después con un printf le mostramos al operador cuál es el número ingresado y con la función mostrar vector mostramos cómo quedó el vector. Vamos a ver las funciones. Bueno, la función mostrar vector ya la hemos visto antes, eso no cambia. Y vamos a ver el vector, perdón, la función vector múltiplo.
que recibe el acceso al vector, el número sobre el cual hay que construir los múltiplos y la dimensión del vector. Obviamente vamos a usar un lazo for para recorrer los elementos desde i igual a 0 hasta que i sea menor que la longitud del que hemos pasado como parámetro. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar el vector en la posición i. ¿Con qué? Con el valor de i más 1, para no empezar de 0, multiplicado por el valor que ha ingresado el operador como múltiplo. De esa manera se va a ir cargando el producto de esta expresión dentro del vector. Y como la información va a quedar en el vector, es justamente lo que después queda accesible para mostrarlo, ¿no?, al vector. Y el vector va a contener datos asociados a esta expresión aritmética. No sé si les sirvió. Siempre decimos que estos ejercicios son una propuesta. Es muy probable de que haya otras maneras de resolver este ejercicio como todos los otros, ¿no? Así que bueno, esto es solamente una guía para aquellos que necesitaban tener un panorama más definido sobre cómo resolverlo, bueno, o ver una propuesta y compararla con lo que hicieron y que eso les ayude a encontrar alguna dificultad que tuvieron, ¿no? A aclarar alguna dificultad. Perfecto. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ya están con el asadito esto. Sí, ya están dentro del fin de semana largo, me parece. Está muy bien. Ninguna duda. Ah, el 8 ahora. Ya está todo. Sí, Falta el 10, ya está listo. no le queda ninguno para hacer ya. Ya está el 10, ya está ¿cómo se llama? Bien. Ya está Sí. cargado el 10. Bueno, nos plantea el 8, dice, desarrollar en lenguaje C un programa que solicite por teclado 10 números para guardarlo en un vector. Luego determinar la media. Al final mostrar por pantalla el vector y la media. La media se refiere al promedio. Creo que esto es como muy fácil. Porque bueno, hay que cargar un vector y con un lazo for hacer la suma y dividirlo en la cantidad de elementos y devolver con un return el promedio de esto. Me parece que no vale la pena ni verlo. No sé si quiere preguntar algo más específico de este ejercicio. Ya, porque si con todos los ejercicios que hemos visto, este debería estar como Ya, en el piso de la dificultad, digamos. claro, listo eso. A ver, Daniel, si quiere hacer alguna pregunta más específica. Capaz que intentó y tuvo un error en alguna parte, en alguna cuestión particular. Pero la verdad es un promedio nomás lo que pide el ejercicio. O sea, de última tendría que hacer una función para cargar el vector y otra que haga el promedio, pero es un lazo for con una suma y una división nada más. Y eso ponerlo en un return. Ay, Dios. A ver, Daniel, ¿qué opina? Muy bien. Ah, listo, ya. Bien ahí. Bueno, ya está el práctico 10. Sí, porque este ya está cocinado. Sí. El práctico 10 ya está listo, chicos. Un poco más.